Buenos días, sean todos bienvenidos. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, en conjunto con la Secretaría de Cultura y el primer coloquio internacional Palimpsestos, Perspectivas del Norte de México, agradece su presencia en este segundo día de actividades. Ahora, sin más preámbulo, me permito presentar a Jesús Eduardo Mendoza Castellano, quien es egresado de la licenciatura en Letras Españolas de la UASH y egresado de la maestría en Humanidades de la misma. Ha sido panelista en diversos congresos y foros de investigación. Asimismo, ha publicado artículos en revistas de universidades como UTEP y la Unison, y hoy nos presentará la ponencia titulado El arquetipo, la estética y la identidad del narcotráfico en los trabajos del reino de Yuri Herrera. Sin más de mi parte, le cedo la palabra a nuestro participante. Muchas gracias. Para comenzar, el precedente de Yuri Herrera, obra con la que el autor ha destacado y se ha situado dentro de la literatura mexicana en el plano nacional y el ojo de la literatura del narcotráfico. En este caso, eh, me asombra mucho el acotaje que se le da a esta obra y sobre todo cómo se va a llevar a cabo esta construcción a partir de su misma narrativa. Sin más, comenzamos. El arquetipo, la estética y la identidad del narcotráfico en los trabajos del reino, de Yuri Herrera. Actualmente, el tema del narcotráfico como eje narrativo dentro de la literatura se ha desarrollado a partir del impacto que este fenómeno ha suscitado en la sociedad. Los propios lectores, quienes llegan a hacer un vínculo entre la ficción y la realidad, permanecen en una continua fluctuación que pone en detalle la importancia del valor cultural de esta narrativa. La obra de Yuri Herrera, publicada en el 2004, coincide con esta edificación cultural en un retrato a partir de la fabulación de elementos icónicos del narcotráfico. Una novela ágil que presenta fragmentos de la vida trastocada por y desde el narco, sin centrarse en las descripciones alrededor del sicarismo. Trascienden el diseño semiótico y discursivo de la violencia y la construcción psicológica de los personajes para así ofrecer un estilo narrativo desdoblado de las maneras de narrar en este subgénero. Herrera se deslinda de los preceptos del lenguaje y de los lugares comunes para atender los referentes estéticos, una representación de la realidad a través de una carga simbólica que converge en las laceraciones del pasado y del presente del narrador. Es a través del presente ensayo que se planea hacer una revisión del arquetipo, la estética y la identidad mediante la crítica y el rasgo dimensional del estilo que yace en la redacción de la obra y la proyección narrativa que ésta ofrece. La construcción del arquetipo en Yuri Herrera. La comprensión de un arquetipo en la literatura del narcotráfico conduce a una revisión de los esquemas elementales que giran en torno a la construcción de una figura simbólica dentro de una obra. No obstante, en el caso de trabajos del reino, el autor va más allá. No se queda en descripciones que tienden al detalle del crimen y la delincuencia, sino que se centra en su significación, en los escenarios y los personajes que corresponden a un mundo ambivalente. Herrera propone una visión paradójica al usual contextual de la narcoliteratura. Al plantear una ausencia de los detalles explícitos que nos indiquen relación con el tráfico de drogas, no hay mención del término, no aparece el nombre de ninguna ciudad o del narcotráfico o la frontera, si bien corresponde a una fabulación a partir de una alegoría de la vida en estado de excepción, es decir, que quien se adentra en límites del reino y los alcances que éste representa, deja atrás su autonomía y queda en manos del poder del rey. Abro cita. Era un rey y a su alrededor todo cobraba sentido. Los hombres luchaban por él, las mujeres parían por él protegía y regalaba, y cada cual en el reino tenía por su gracia un lugar preciso. Cierro cita. Stuart Hall plantea esta construcción con base en la representación del concepto, no solo por los modos de organizar, agrupar, arreglar y clasificar, sino por las relaciones complejas que establecen entre ellos. Dicha fabulación enmarca con precisión el rigor de la vida dentro y fuera del reino, sin mencionar lugares comunes, pero siempre encaminado a especificar la desesperación, angustia e impotencia que el protagonista nos deja entrever. Abro cita. Machines encanto oír mental de ese mal sueño que cobra vidas y palabras. Les escama que uno sume la carne de todos, que aquel guarde la fuerza de todos. Solo se atreven a saberlo cuando se abandonan a la verdad de sí mismos. En el pisto, en el baile, en el ardor, jodidos. Pero esos estaban buenos. Mejor quisieran oír nomás la parte bonita, ¿verdad? Pero los de acá no son canciones para después del permiso. El corrido no es un cuadro adornado. Es un cuadro adornando la pared, perdón. Es un nombre y es un arma. Cura que les escame, quien quita y al final averiguan que ya son carne agusanada. Cierro cita. En un tratamiento que propone la violencia proveniente del narcotráfico, desde el imaginario social, es a partir del sentido anómico que éste conlleva, al grado de llegar a lo inefable.
La inclusión de escenarios que registran la violencia comparten un carácter convencionalmente representativo, se tornan significantes por sus connotaciones sociales y políticas. La pachanga también tenía su oro zanjeado, sus manchas rubias, sus botas rojas de oso hormiguero, su conjunto de tarima, su azada, sus pistos, su guardia, su cura, su cajón. Retrata una visión general de los roles que cada personaje representa en el reino, incluso desde su nombramiento y existencia nominal. Dicha ironía de los nombres propios de los personajes, el lobo, artista, rey, periodista, se distancian de la irónica cuestión del narcotráfico donde el rey gobierna el narcotráfico. El artista compone al narcotráfico, entre otros. Apropiaciones de un colectivo que conduce a un interesante mimetismo a merced y deseo de rol que desempeñan en el universo supeditado al poder del narco. Se orquestan las sinfonías poéticas que tienden a la eventualidad de los personajes con el cual Yuri Herrera es capaz de reescribir, ya no solo a los personajes, sino a todo el reino, desde el cual proyecta una metaficción para abordar el tema entre la relación del poder y las implicaciones que éste conlleva. El momento en el que la normalización de la violencia se asienta en la obra, esta corre por cuenta del por el aparato político, al punto cero de interpretar que el estadio del poder apela a las relaciones del miedo a los ciudadanos como parte de una gestión de orden, sin importar las increpaciones que ésta pueda significar. Este factor permite notar que dentro de Trabajos del Reino existen preceptos que establecen una denuncia proveniente de los escenarios, que involucran un agente transgresor, en este caso, cada uno de los personajes dentro de la obra pertenecientes a la esfera social del rey. La estética del narcotráfico en Trabajos del Reino. La consideración de la estética del narcotráfico en la literatura conduce a las perspectivas que representa en la recurrencia del estilo de una obra. Cada una de estas perspectivas que se presentan en un texto refieren un estadio latente en la narrativa con relación a los elementos emergentes que plantea sobre el tema del narcotráfico, en el caso de Trabajos del Reino, la violencia textual, por lo cual es prudente considerar la estructura que mantiene la redacción del autor como un factor constante de la construcción estética de la misma. El planteamiento de la estética de la violencia o la narcoestética en términos de Lucia Costa se configura como una construcción de productos del narcotráfico asociados a una apropiación simbólica. Cada elemento de la cultura del narco conlleva un valor y construye un paradigma en relación al discurso. La narcoestética permite comprender un sentido semiótico discursivo en la novela y a partir de ello configuraciones de la violencia que hay en el mismo. Inicialmente desde una perspectiva o función de campo, para después realizar una interpretación simbólica de los productos del narco en la narrativa del trabajo de reino. Dicha representación del reino reinscribe la esencia de la insignificación y retoma el juego de configuraciones de la violencia desde el sentido representativo de la condición humana. Desde las primeras páginas, la narrativa advierte un peligro latente. Hay una fiesta en la que el rey debe amarrar una alianza con otros dos capos. Posteriormente, la inclusión de estos referentes en la construcción textual se plaga de expresiones que devienen en una refracción de la violencia, pues esta nunca se suscita directamente. En este caso, relaciones meramente figurativas. El cadáver del pocho atravesado por una daga curva, traspasándole los oídos. El cadáver del periodista ensangrentado en medio del palacio. Abro cita. El traidor anda en tratos con el del sur, pero no hay manera de saber si lo hace a nombre de alguien de acá. Cierro cita. La voz del personaje se acuña en un estilo indirecto que responde a aquellos que critican los narcocorridos y con ello todas las implicaciones de la vida criminal. La narrativa se orienta de modo que el artista presta su voz a toda una ideología subrepticia que está desperdigada en discursos del crimen y la violencia, expresados de forma estilizada y artificiosa en el género del narcocorrido. Abro cita. Están muertos, todos ellos están muertos. Los otros tosen y escupen y sudan su muerte podrida con engaño pagado de sí mismo, como si cagaran diamantes. Sonríen los dientes pelados cual cadáveres calculan que nada malo les puede pasar. Cierro cita. La oposición de los de acá, los buenos, involucra al narcotráfico contra los otros, los muertos, la gente de bien, para establecer una dicotomía irreconocible entre la vida criminal como auténtica y la vida dentro de las normas como una forma de muerte. La narcoestética de Herrera se torna como el medio por el cual recrea la realidad. Esto no implica ver lo bello de la violencia, sino comprender que las consideraciones de la narrativa permiten alcanzar contextos sociales y plantearlos como elementos connotativos. En este caso, elementos connotativos que buscan que la narcoestética establezca relaciones semánticas con respecto a las incidencias de la violencia dentro del mismo texto, para así vislumbrar un discurso que está presente en la literatura.
A partir de dicha relación con la estética, se desglosa el tratamiento del narco a través de la violencia y la narrativa, como un catalizador de los personajes. Cada uno de ellos reacciona y se identifica con ella. De acuerdo a Michael, Herrera pone en evidencia que nadie se salva de aquella violencia que en última instancia se dirige indiscriminadamente contra todos, contra el artista que creía en el poder mesiánico del capo y hasta contra el propio capo que no salvó ni su propia persona. La esencia de la narcoviolencia se torna un elemento avasallador, continuo e interminable, que no se somete a describir las barbaries del crimen, sino que trasciende como un discurso que disuelve el sentido del orden social en un paradójico ciclo repetitivo. Finalmente, la identidad y la narcoliteratura. Esta idealización de una identidad del narcotráfico en la literatura de Yuri Herrera propone la inmersión de las evocaciones que pueden plasmarse en la novela desde la actualidad. En esta consideración de la violencia nos permite llevar a cabo un acercamiento a trabajos del reino para profundizar en el doble discurso del poder que deviene de los corridos, las canciones, sobre los capos y sus lacayos, como un doble discurso de lo que aparenta ser la vida del narco y de lo que es en realidad. Ambos aspectos interpretables para el lector, quien está en vinculación con el tema. Ya dicho por Judith Butler, este mismo tratamiento propone la consideración del lenguaje como un agente interactivo entre la identidad y un concepto. A partir de esta disociación del lector, Trabajos del Reino se alza en una voz poética sobre lo inmanente de la existencia y las pulsaciones humanas. Existe una constitución de lo lírico a partir del artista, quien permite a Herrera la concepción de la narcocultura a partir de las referencias de las fiestas de los capos, los corridos de propaganda, la moda buchona e incluso los cuestionamientos del sentido de libertad con respecto al poder de los personajes en una sociedad que ha normalizado la violencia y consiente un etos del destino que deviene del propio rey. Cabe destacar es el lenguaje del medio para alcanzar la identidad. Es el artista propio, artífice de una identidad consciente e inconsciente, de un marco narrativo que define en un viaje de estadios cuando llega al reino, se transforma, en el tránsito, cambia y su salida deja algo. Ante la importancia de la expresión, el lenguaje permite alcanzar una construcción de la identidad ante el hecho de la realidad presentada por Herrera y se construye sobre parejas de elementos, en este caso arte y poder, que suponen un enfrentamiento en el que la relación dominante-dominado se invierte según la perspectiva. El rey necesita a alguien que enaltezca sus actos y su personalidad, y el artista a alguien que le ampare, pero el artista tiene el poder de destruir al rey. Es el poseedor del poder quien se queda poderoso solo si consigue mantener a sus oprimidos, entrecomillado, en una situación de inferioridad. Abro cita. El artista leyó en el pie de foto que el rey había sido capturado cuando intimaba con 3 mujeres. Simón pensó, he ahí una historia para ser cantada, no la que el rey había representado con gracia hasta el final, sino la otra, la de las máscaras, la del egoísmo, la de la miseria. Cierro cita. Se pone en cuestión el poder del monarca como una firma cínica de la sociedad en donde la narrativa proyecta un alcance que trastoca a todos y a todo lo que en la obra. La posibilidad yace únicamente en el exilio. En un mismo cauce, todo el mundo cabe en la fabulación de Herrera, y por ende, los trabajos del reino nos acerca a lo humano que hay dentro de una persona que ha sido atrapada. Nos conduce a un análisis reflexivo sobre los problemas políticos o sociales, y a través del artista comienza el proceso de develación al otro como un ser humano capaz de sufrir, más como uno de nosotros que como un extraño, sin la necesidad de llevarlo al límite inmediato. Abro cita. Claro, claro, no me entienda mal, artista. Lo que digo es que lo suyo tiene vida propia, que no depende de esto. A mí me parece bien que nuestros desmadres le sirvan de motivo. Solo espero que no tenga que escoger. Yo a usted lo veo hecho pura pasión. Y si un día tiene que escoger entre la pasión y la obligación, artista, entonces sí que está jodido. Sintió que el periodista le pulsaba una cuerda a la que no se había querido acercar. Cauteloso, respondió algo con lo que le daba la razón y a la vez oponía resistencia. Tss, algo que yo no voy a durar, lo de mis canciones. Cierro cita. Con ello, la obra de Yuri Herrera se confabula a sí misma dentro de una construcción de elementos que se enarbolan para identificar una esencia del narco, en este caso de la literatura del narco, con elementos figurativos que el propio autor ha trabajado y trabaja siempre constantemente en su narrativa y que en este caso se hace presente en la obra.
Será toda mi parte. Muchas gracias. Agradecemos la participación del maestro Jesús Eduardo Mendoza. Continuamos con Alejandro Meléndez Soto, quien de igual manera es egresado de la licenciatura en Letras Españolas de la UASH y de la maestría en Humanidades. Es miembro del grupo independiente de cortometrajes Rompecabezas Films y fue co-creador y dirigente del taller de creación literaria Calliope. En esta ocasión nos presentará la ponencia titulada Rock, Metal y Migración. Sin más de mi parte, les cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Meléndez y mi ponencia se titula Rock, Metal y Migración y es un análisis breve sobre la migración en canciones de rock y de metal habladas en nuestro idioma. Hablar de migración es inevitable en la historia de la especie humana. El ser humano ha emigrado incluso antes de ser Homo sapiens. Nacimos como especie en África, pero nos desplazamos de la misma por toda Europa y Asia para concluir el viaje en los lugares más alejados y recónditos del planeta. Entre ellos, claro, el continente americano. Nos hemos desplazado siempre, desde la cuna de la especie. Lo hemos hecho siempre por la misma razón, la búsqueda de mejor calidad de vida. No somos los únicos, muchas especies en nuestro planeta lo hacen. Mamíferos, aves, insectos. Lo increíble es entonces que mientras existen programas de orden público para el cuidado de dichas especies en su tránsito migratorio, las políticas de dichos países consideran ilegal el tráfico libre de la migración humana. En esta ocasión me centraré en una pequeña reflexión sobre la forma en la que se aborda este tema desde el ámbito musical, específicamente desde los diversos géneros del rock y del metal, mexicano e hispanoamericano. Si bien me concentraré en 3 bandas mexicanas, seré respetuoso no mencionar a bandas de otros países, que si bien hablan de su propio fenómeno migratorio, los paralelismos y la influencia de su música en las bandas mexicanas es innegable. Lo hago también por congruencia, en un esfuerzo por no delimitar un fenómeno mundial y atemporal a los parámetros de la problemática fronteriza nacional. Lo contrario me parecería limitante e hipócrita. De la misma forma, no me centraré en un género del rock o del metal en específico, sino que oscilaré entre los subgéneros de manera indiscriminada. Si bien es cierto que centrarme en estos géneros ya es una limitación, lo hago porque sería imposible no hacerlo, debido a la gran cantidad de música que trata dicha problemática. Solo de bandas de los géneros mexicanos norteño banda se podrían hacer una recopilación impresionante. Sin embargo, preferí enfocarme en el rock y el metal, géneros musicales que no están asociados normalmente con dicha temática. La migración, como dije antes, es un tema internacional y atemporal, así que existe en todos los países y en todos los idiomas. Y aunque me enfocaré en los de habla hispana, sería imperdonable no mencionar, aunque sea solo eso, la mítica canción Immigrant Song de la banda británica Led Zeppelin, que si bien dicha canción en su lírica habla de la migración vikinga hacia el continente americano, es también un símbolo metafórico de la migración europea hacia Norteamérica, recordándonos que la población anglosajona también es extranjera en Estados Unidos y claro en el resto del continente, una mención que creo tenía que ser necesaria. Sin dejar las canciones venidas del viejo continente, aunque ya cantadas en nuestro idioma, empezaré este breve recorrido haciendo mención a Clandestino, canción de rock con influencias de reggae del parisino Manu Chao. Corría el año de 1998 cuando dicha canción se popularizó en nuestro país debido a su temática. Pocas personas repararon en que esta canción no hablaba de nuestra migración, sino de la africana y latina a Francia. La razón para no hacerlo, los paralelismos entre una y otra. Abro cita. Solo voy con mi pena, solo va mi condena, correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, por no llevar papel. Para una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Cierro cita. Los paralelismos son obvios y eso explica su éxito en nuestro país, la pena del viaje, la soledad, la condena a vivir huyendo de las autoridades, la naturaleza espectral de un ente sin derechos legales, e incluso hasta el factor geográfico de viajar hacia el norte, algo recurrente en la migración de los pueblos latinoamericanos. Sin dejar el viejo continente, pero moviéndonos a Extremadura, España, y a un rock con claras influencias de heavy metal, mencionaré a la banda Caxta y su canción Jícaras de Chocolate. Esta pieza quise incluirla, aunque sea de una banda poco conocida, porque nos muestra en sus estrofas uno de los lados más oscuros de las migraciones ilegales, aquellos que no logran el objetivo y fallecen en el intento. Las condiciones infrahumanas
en las que a veces tienen que vivir los que lo logran y la indiferencia con la que se les mira. Basta con citar un par de estrofas para verlo claramente. Abro cita. Todo se tiñe de oscuridad sobre el estrecho de Gibraltar. El agua está llenita de pateras por culpa de las putas banderas. Ellos duermen sobre los cartones contándole una cosa a los ratones, que algunos se quedaron en el mar y nadie sabe dónde están. El hambre nunca tuvo fronteras. Cierro cita. Después de este breve recorrido por las bandas internacionales y sintiendo no tener oportunidad de profundizar en ellas o citar muchas otras que tienen material digno de ser mencionado y estudiado, pasaré a las bandas nacionales, comenzando con la capitalina Molotov, para cerrar con las bandas norteñas este breve recorrido y análisis. Molotov es sin duda la banda mexicana más famosa que mencionaré en el texto, y tiene varias canciones que hablan de la mexicanidad, la identidad latina, el choque cultural con la sociedad norteamericana, y muchos otros tópicos de carácter social y político. En esta ocasión me centraré en una canción que considero la más obvia para lo que compete este trabajo, su sencillo del 2003, Frijolero. Bajo su muy peculiar estilo y su música difícil de clasificar en un género del rock, debido a que oscila entre el rock alternativo, el new wave, el punk, o incluso una mexicanización del estilo inclasificable también de la banda californiana Red Hot Chili Peppers, con la que en ocasiones se les compara, nos encontraremos con esta peculiar agrupación que nos deleita en un lenguaje soez, en ocasiones grosero, abyecto, controversial, alburero y políticamente incorrecto. Tocado con dos bajos y en un estilo en el que sus integrantes cambian de instrumento dependiendo de cada canción que vayan a interpretar. Molotov es peculiar desde su agrupación y en sus miembros vemos ya el fenómeno migratorio, en el que uno de sus integrantes, Randy, de Michigan, Estados Unidos, abandera el viaje a la inversa de lo que estamos acostumbrados. Es este integrante el compositor de la canción de la que me valdré para hablar de esta banda, el tema ya antes mencionado, Frijolero, tema bilingüe en el que Randy canta los fragmentos en inglés. Algo que caracteriza las letras de las bandas mexicanas que mencionaré en esta ocasión es la confrontación con la figura de Estados Unidos, desde un lenguaje más agresivo. Notaremos el reclamo y la protesta al maltrato hacia los viajeros, como lo es en Frijolero, a las formas despectivas y ofensivas del lenguaje utilizado hacia dichas personas, a los estereotipos que se tienen de los mismos. La canción comienza con ese reclamo al estereotipo clásico y se complementa con una crítica al intervencionalismo extranjero y a la velocidad de la cultura estadounidense. Abro cita. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto y no metamos las narices, nunca inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Cierro cita. Un estilo claramente más agresivo que los anteriores, en el que se trata también de enfatizar en las políticas bélicas mundialmente criticadas a los vecinos del norte. Para cerrar con esta canción y con la banda Molotov, citaré otro estribillo de la canción en la que la banda invita a los rancheros tejanos, a la migra y a cualquier partidario antiinmigrantes a hacer un ejercicio de empatía. Abro cita, podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando en tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que conoces atrás. Si tuvieras que esquivar tú las balas de unos cuantos gringos rancheros, si tuvieras tú que empezar de cero. Cierro cita. La siguiente agrupación que abordaré es la regiomontana Control Machete, que aunque en su naturaleza es más hip hop que otra cosa, tiene muchos arreglos de rock y de metal, y es clasificada como banda de hip hop, rap core, rap rock y rap metal. Aunque por su naturaleza de banda de un estado fronterizo se pudieran utilizar para este trabajo varias de sus piezas, mencionaré exclusivamente Mexican Curious, el bonus track de su álbum debut, y que no es más que una versión rock de Humanos Mexicanos, una canción hip hop del mismo disco. Diré antes que nada que el estilo de las letras de Control Machete son al igual que las de Molotov en un lenguaje más violento y de confrontación, que oscila en ocasiones en la confrontación física, aunque claro, todo desde la retórica y sin la intención de incentivar una confrontación real. Su lenguaje, aunque en tono más agresivo, trata de exigir una dignificación de la figura del trabajador migrante, al cual se le denigra en múltiples ocasiones. Al dejar de ser útil, simplemente se le denuncia la migra. En un lenguaje de poesía urbana, con mucha influencia del hip hop, nos canta, por ejemplo, abro cita, llegué de tierras lejanas para poder trabajar, ahora del caballo tú me quieres sacar. No podías plantar ni una pinche semilla, yo ya lo hice y ahora me mandas a la migra. Pues sí, soy ilegal, soy inmigrante, tengo sangre mexicana y sigo adelante. Tú me llevas contra mi jefe, no los van a parar.
Los guerreros aztecas van a reencarnar en el pueblo hambriento de la libertad, y a las alas del águila al cielo nos llevarán. Cierro cita. Para concluir con este trabajo, analizaré la banda más polémica de esta lista, debido a su lenguaje abyecto, a su temática iracunda y a veces difícil de entender, pero que son tópicas de la estética de su género musical, el death metal, género que sería en comparación con los géneros literarios el naturalismo de las corrientes del metal. Sin intentar profundizar en la naturaleza del death metal, ya que no es el propósito de este trabajo, señalaré uno de los puntos importantes de su propuesta, para dar contexto a Brujería, la banda mexicoamericana de Tijuana y Los Ángeles con la que cerraré esta exposición. De la estética del mismo solo diré que es una versión extrema del heavy metal, que a diferencia de este, utiliza voces guturales, dejando atrás las voces agudas del heavy. Su música es más estruendosa. Sus instrumentos están en afinaciones en tonos muy graves y las percusiones suelen ser muy rápidas en su ejecución. De su temática, que es realmente lo que nos interesa en esta canción, mencionaré que recurre a los temas del horror, del terror, del misterio y del anticristianismo, entre otros. Todo en una expresión caracterizada por las descripciones de naturaleza abyecta, gore, en donde las imágenes sangrientas y explícitas son comunes. Escoger una canción de brujería para este trabajo resultaría complicado, ya que sí el tema migratorio junto con la identidad mexicana abarca gran parte de su trabajo musical. Así que me centraré en las partes de una de sus canciones, en donde podemos ver tópicos interesantes en su propuesta. Comenzando con su álbum debut de 1993 titulado Matando Güeros, y que posee una canción homónima, que es sin duda uno de sus grandes éxitos. Citaré de este disco Cruza la Frontera, canción que narra explícitamente el viaje de los ilegales desde la perspectiva de esta banda. Abro cita. Alambristas, mojados, tijuaneros, cansados del campo, obreros de mota, familias pobres buscando oro de los Estados Unidos, un morral roto, calzones zurrados, verga en mano, vete sin duda, pendejo, para trabajar para un chino o un judío. Te pagan con tacos de sobacos, vete al norte, cruza la frontera. Sin cita. Así claramente, sin teorizar, sin comentar, haciendo una crónica, intentando mostrar su postura de la temática, opinando solo con la abyección explícita del lenguaje. Este es su estilo, complicado de entender a veces, sobre todo si se está alejado de la propuesta musical de su género, pero que nos muestra crudas escenas del devenir de la migración por la frontera mexicoamericana. En conclusión de este breve recorrido sobre las líricas de las diferentes bandas antes mencionadas y de las muchas otras que no fueron mencionadas aquí, diré que el fenómeno migratorio es un tema inherente al ser humano que trasciende no solo las fronteras geográficas, sino también las temporales y las humanas. Los seres humanos, al igual que muchas otras especies animales, necesitamos migrar como medio de subsistencia. Lo hemos hecho desde siempre, y aunque las dificultades en el camino también son atemporales, lo seguiremos haciendo. De igual forma, el arte, la filosofía, la geopolítica, la historia seguirán hablando de este tema, puesto que dicho fenómeno en su desventura tiene aún muchas cosas que decirnos y es una obligación para todas las ramas del humanismo no darle la espalda a una temática de naturaleza tan sensible, en el que durante miles de años se han cometido incontables atrocidades e injusticias. Son muchos los temas recurrentes en la migración que abren la puerta hacia diversos estudios, desde los sociales, propios de cada grupo viajero, hasta los psicológicos de cada individuo. El trabajo de la música y el arte en general, si es que lo podemos llamar trabajo, consiste entonces en ser un agente de denuncia, de exposición de las diferentes características y problemáticas que acarrea esta circunstancia social. Por mi parte sería todo. Gracias. Agradecemos la participación del maestro Alejandro Meléndez. Ahora me permito presentar a Virginia Frade Pandolfi, quien es doctoranda en Lingüística, magíster en Ciencias Humanas y licenciada en Letras por la Universidad de la República en Uruguay. Ha sido becaria de diversas universidades de los Estados Unidos y ha publicado distintos artículos de lingüística y literatura en distintos países del mundo. Hoy presentará la ponencia titulada La frontera posapocalíptica, glaciares, de Gabriel Trujillo Muñoz. Le cedo la palabra a la doctora. Muchas gracias. Bueno, primero que nada saludarlos. Buenas tardes de acá desde Uruguay. Y mandar un saludo y agradecimiento a los organizadores del evento por todo el esfuerzo que han venido haciendo y que han hecho para que fuese posible.
Bueno, el título de mi ponencia es La frontera postapocalíptica, glaciares, de Gabriel Trujillo Muñoz, y el objetivo de la presentación es realizar un breve análisis, un acercamiento por cuestiones de tiempo, va a ser breve, del tercer cuento de los 13 cuentos que conforman el libro Futuros por Cruzar, cuentos de ciencia ficción de la frontera México-Estados Unidos, que es una antología precisamente de cuentos de ciencia ficción de frontera que Trujillo Muñoz publicara en el año 2014. Trujillo Muñoz es nacido en Mexicali, Baja California, y es uno de los autores de ciencia ficción más reconocidos y destacados de la literatura contemporánea del género en México, especialmente de la frontera norte del país, y no solamente por las creaciones literarias, sino también por los trabajos críticos y antologías donde reúne trabajos de diversos escritores mexicanos, como es el caso de este libro que mencionaba. El análisis del cuento se asienta básicamente en dos metáforas que hacen a la geografía del mismo, a la geografía del propio cuento, y estas son la metáfora de la frontera y el de la isla. En cuanto a la perspectiva teórico-metodológica, el análisis se puede enmarcar dentro de un enfoque ecocrítico. Para el caso de este cuento en particular, tomé los conceptos de espacio y de lugar que desarrolla Lawrence Buell, y es a partir de los cuales elaboré el análisis y bueno, que voy a exponer primero brevemente. Según este autor, según Buell, la crítica medioambiental surge dentro y contra la historia de la modificación humana del espacio planetario. Y tanto el concepto de lugar como el de espacio resultan indispensables para la misma, ya que ambos deben ser definidos en cuanto a sus diferencias como conceptos geográficos. Según Buell, el concepto de lugar involucra un espacio que lo contenga, sea cual fuera ese espacio, mientras que el espacio, a diferencia del lugar, tiene una connotación de tipo geométrica y topográfica. Asimismo, sostiene que la historia del mundo es la historia de los espacios transformándose en lugar, y el espacio es transformado en lugar cuando los humanos ponen límites y le otorgan un valor. El sujeto se identifica con ese lugar y el individuo le adjudica un valor emocional y simbólico. Entonces, el lugar se crea una vez que se habita el espacio y este se transforma. O sea que se da una fusión entre el lugar y la sociedad. De acuerdo a Buell, esta perspectiva de unidad entre el espacio y la sociedad ha ido cambiando debido al advenimiento de las sociedades basadas en el intercambio económico. Por otra parte, pensar en un lugar implica pensarlo desde una temporalidad, ya que el mismo lugar puede presentar diferentes momentos o evocar diferentes recuerdos localizables en una línea de tiempo. El lugar puede ser visto como un palimpsesto donde se superponen, en un mismo espacio diferentes experiencias relacionadas con él. Esto dice Buell. Es decir, que desde el punto de vista diacrónico se suceden varias experiencias localizadas en un continuum temporal, pero si se superponen todas esas experiencias en el eje sincrónico, se suscita una superposición espacial de las mismas, haciendo que la fotografía mental que se tiene del lugar varíe, y consecuentemente el lugar nunca es el mismo. Siguiendo entonces esta línea de pensamiento, se puede entender a la frontera como un lugar establecido en un espacio geográfico aparentemente fijo, un lugar que divide y al mismo tiempo conecta dos espacios, aunque sin embargo la frontera es mucho más que un espacio geográfico y se la puede leer como ese palimpsesto que mencionaba recién. La frontera nunca es la misma, es permeable, encarna y representa esa serie de diferentes experiencias a lo largo de la historia, en ese continuum diacrónico. La experiencia que se tiene de la frontera está ligada a la superposición de los diferentes momentos históricos, a las diferentes personas que la habitaron o que no la habitaron y a los acontecimientos que allí sucedieron. Estos factores pueden ser algunos de los que influyen en no solamente cómo se percibe la frontera, sino también cómo se la imagina en el futuro. Y es precisamente la literatura de ciencia ficción
la que permite contextualizar y visualizar a la frontera en un futuro, adjudicándole propiedades particulares, imaginadas y asociadas justamente al futuro, a ese futuro. Para el propósito de este trabajo, la frontera puede ser interpretada como una metáfora que encarna diversas representaciones que van desde lo físico, lo geográfico, lo tecnológico, lo biológico y lo perceptual. Los cuentos de la antología de Trujillo Muñoz comprenden mundos inestables, varios cuentos presentan fronteras que mutan, que se transforman, fronteras que no son solamente geográficas, sino que también son cronológicas, físicas y psicológicas. En el caso de Glaciares, Trujillo Muñoz presenta un mundo en un futuro con tintes apocalípticos que, contrariamente a todas las predicciones científicas, no se ha enfrentado al calentamiento global ni al derretimiento de los polos, sino al avance de los glaciares que tienen como resultado el congelamiento de todo el planeta, dándole cabida a una nueva edad de hielo. Y bueno, y es en el cuento el mundo ha colapsado y la población ha muerto bajo el hielo, queda atrapada bajo el hielo. La narrativa gira en torno al peregrinar de un personaje narrador, que no deja de moverse en el espacio, escapando de los glaciares y que se transforma en un nómade que se mueve condicionado por la frontera de hielo que también se mueven. Trujillo Muñoz delinea una frontera que metaforiza el cambio, la mutación, la metamorfosis, pero la fijeza también aparece, ¿no? También podemos ver evolución, podemos ver destrucción. Vale la pena recordar, cuando nosotros hablamos cuando él habla de los glaciares, nosotros deberíamos recordar que los glaciares son esas masas de hielo comprimido y los objetos más naturales, más grandes de la Tierra, que se mueven y que transforman que se van transformando a lo largo de los años. Pero se sabe que el avance es lento y casi imperceptible a los ojos del hombre. Sin embargo, en el cuento de Trujillo Muñoz, esos glaciares, esas paredes, esas fronteras de hielo se mueven a una gran velocidad y van cubriendo toda la vegetación a medida que avanzan. Los glaciares en el cuento representan fronteras. En una primera instancia, la frontera norte, ya que es desde el norte que los hielos vienen avanzando y persiguiendo al personaje de alguna manera, pero luego también aparecen glaciares desde el sur, es como una suerte de serpiente que se muerde la cola y que va acorralando al personaje hasta morir aplastado por los hielos, es decir, aplastado por la propia frontera. En el texto voy a citar un fragmento del cuento. Dice: a horas de tal descubrimiento ya no tengo dudas, son los glaciares del sur que avanzan en mi dirección. Sus fronteras desplazables están por chocar de frente y yo estoy en medio de ambas. Fin de la cita. La naturaleza representada en los glaciares marca el andar nómade del personaje y del territorio. Aparte de los glaciares, metáforas de las fronteras que se mueven, que avanzan, existe otro elemento geográfico interesante en el cuento, pasible de ser analizado, y es esa porción de tierra rodeada de agua, ¿sí? La isla, que aparece en el cuento. Tanto los glaciares como la isla conforman la geografía del cuento y encarnan diferentes metáforas. Cuando en el cuento comienza el personaje narrador, al principio del cuento llega a una cabaña que se encuentra en una isla y dice lo siguiente: una desviación en la ruta que he seguido, cruzando los bosques petrificados del sur de California, me llevó a ella. La isla no es una isla sino un islote, una franja de tierra muerta que apenas sobresale en medio de un lago blanco. Salton Sea, lo llamaban en sus días de gloria un siglo atrás. La metáfora de la isla se la puede rastrear hasta la isla de Utopía, de Tomás Moro, la cual siempre se ha asociado como sinónimo de algo perfecto, inalcanzable, ideal. La isla es una porción de tierra rodeada y limitada por agua, o sea, su propia frontera es el agua. Entender la simbología de la isla implica entender que la misma encarna conceptos opuestos. Por un lado, la isla como aislamiento, que conlleva la soledad y consecuentemente a la muerte.
muerte física, pero sobre todo social. Y por otro lado, la isla que representa fertilidad, el paraíso, el lugar que ofrece refugio. El concepto de fertilidad se lo puede asociar también al origen, al ir hacia el vientre materno, donde el agua, líquido amniótico, nos protege y aísla del entorno. ¿Sí? Es la frontera del adentro con el afuera. Estas dos formas de ver a la isla coexisten en el cuento, ya que se la presenta como una franja de tierra muerta, pero al mismo tiempo como una, y cito el texto, como una bendición, dice el personaje. Esta cabaña repleta de herramientas y cañas de pescar es el mismo paraíso. En la cabaña que está en la isla, el personaje encuentra revistas turísticas que ofrecen imágenes de islas maravillosas de tiempos lejanos que refuerzan la imagen de la isla como lugar paradisíaco, al mismo tiempo que se satiriza nuestro presente. Y cito el texto. Vuelvo a la revista y leo. Sol y más sol le espera al visitante que se anime a la aventura espectacular de esta zona turística. Aquí puedes sentirte como en otro mundo. Islas deshabitadas, leyendas de tesoros perdidos y lindas chicas mexicanas sirviéndote el tequila de tu preferencia. ¿Qué más puedes pedir? Cierro la cita. Al mismo tiempo, este ejemplo nos remite a la idea del lugar como un palimpsesto, al que nos referíamos al principio, donde se superponen las distintas capas que representa el lugar creado en ese espacio, que van desde la isla de la abundancia que provee refugio hasta la isla como franja de tierra muerta. Por último, resulta interesante mencionar la referencia que se hace a Salton Sea en el texto, en el cuento. Salton Sea, y también se hace una referencia al mar de Cortés, que aparece en el cuento cuando el personaje se encuentra una enciclopedia geográfica con un mapa de América del Norte, y dice lo siguiente: entre Salton Sea y el mar de Cortés no hay ni 250 kilómetros de distancia. Debería visitar ese lugar encantado. Tal vez encuentre un tesoro, aunque me conformaría con una simple muchacha cariñosa. Fin de cita. Salton Sea es parte de la geografía del sur de California y es uno de los mejores ejemplos de cómo el hombre puede llegar a modificar el medio ambiente y desestabilizar un ecosistema debido a la imprudencia y manipulación indiscriminada de los espacios naturales. Salton Sea nace en 1905 a partir de un error humano, justamente, cuando se decide construir un canal para llevar agua a las tierras del Valle Imperial. Un error de cálculo resultó en el desborde del caudal del río Colorado, provocando una inundación que duró 16 meses e inundó el lecho de un antiguo lago prehistórico que estaba unos 70 metros por debajo del mar. A pesar de los intentos por contener el agua, se creó un enorme lago de 900 kilómetros cuadrados, el lago más grande del estado de California, justamente Salton Sea. Lo interesante es la evolución que sufrió este lago en las décadas del 50 y del 60, que se transformó en un lugar turístico y muy frecuentado especialmente por estrellas de Hollywood. Esto fue a partir de la década del 70, que el lugar, a partir de ese momento, comienza a sufrir daños debido a que productores y agricultores de la región comienzan a utilizarlo como vertedero de los excedentes de agua que contienen pesticidas, generando así un aumento de la salinidad del agua. Entonces, bueno, terminan muriendo peces, aves de la zona. Incluso la referencia, hago este como recuento histórico de Salton Sea porque la propia inclusión o referencia a Salton Sea en el cuento se puede leer como un gesto irónico del escritor para representar la devastación provocada por el hombre, así como también lo que se consideró como un error de cálculo terminó dando vida a este mar que el mismo hombre se encargaría de contaminar y destruir después. En el cuento, la ecuación se invierte, porque la humanidad termina viviendo las consecuencias de años de manipulación e intervención indiscriminada del hombre sobre el ecosistema, y es la propia naturaleza la que se encargará, a través de los propios glaciares, de esas fronteras congeladas, que borrarán las fronteras que el hombre creó, y esa misma naturaleza se va a volver contra mostrándole su superioridad como último recurso para volver al punto cero y así poder recomenzar el proceso de sanación y recuperación del planeta. Bueno, creo que puedo ir terminando por acá y muchas gracias.
Agradecemos la participación de la doctora Virginia. A continuación se abre un espacio para dudas y comentarios. No sé si hay por alguno. Yo tengo una pregunta para el maestro Jesús Eduardo. A mí también me interesa mucho la literatura de la violencia y quería preguntarle si usted considera que la literatura tiene cierto compromiso social en un país que se encuentra tan dominado por el crimen, o bien de qué manera considera que la literatura del narcotráfico, como en este caso la narrativa de Yuri Herrera, puede convertirse en un proceso de autorreflexión para los individuos. Yo creo que, bueno, retomando son como, siento que son dos preguntas, las puedo separar para abordarlo. La primera, sí es una obligación, pues, digo, siempre lo ha sido, pero no porque uno como, de uno que es escritor, o los que son escritores en este caso, no me dedico a la redacción, pero aquellos que lo han hecho en el plano de vaya, de la refracción social, porque la literatura viene a ser eso, a fin de cuentas, una propuesta ideológica de la percepción de la realidad que se está viviendo. Entonces, también sirve para poder ponerse en relieve las cuestiones que se están presentando, proyectando o estableciendo, ya sea a partir de perspectivas que son ideológicas o presenciales. ¿Ven? Por ejemplo, tengamos en cuenta que la literatura como tal pues, va a durar. O sea, yo lo podré decir ahorita y en 2, 3 días se va a olvidar el comentario, pero la literatura permanece. Y lo más asombroso en esta cuestión es que hay libros de hace 200 años, 300 años, 500, que son vigentes todavía y que retratan ese tipo de cuestiones. Entonces, yo quiero que sea un compromiso social, específicamente no de la violencia, sino de todo lo que refiere la relación humana, pero ya enfocados en la violencia, sí existe, obviamente está los pormenores, ¿no? De la censura, de la prohibición, que también entraron, y hubo un tiempo, no sé si recordarás a Víctor Hugo Rascón Banda, que en su momento publicó su obra y, bueno, publicó, o sea, ganó un premio, pero no la publicó. Y ya fue, sino hasta tiempo después que se le dio seguimiento a su obra, publicada ya de forma oficial, y hablamos de un canon de elementos descriptivos que, si lo lees hoy en día, te suena, se vive hoy en día, es actual, es vigente, pero se escribió hace más de 20 años. Entonces son proyecciones viscerales muchas veces de lo que son experiencias propias, o sea, o bueno, reunidas de toda la sociedad, que el mismo escritor realza o revive. La otra pregunta me comentabas con respecto a la violencia. ¿Me la puedes repetir la segunda pregunta? Sí, sí, de qué manera considera que la literatura del narcotráfico puede convertirse en un proceso de autorreflexión para los individuos. Ok, gracias. Primeramente, de la literatura del narcotráfico, bueno, yo en lo particular, no sé, igual si hay otra gente interesada en ese sentido, pero yo sí cuido mucho el término de literatura del narcotráfico, porque la etiqueta es muy grande todavía y como es algo que está en boga, se sigue trabajando, pues no podemos delimitarlo como tal. Esto es literatura del narcotráfico, esto no entra en el canon. Incluso creo, me parece, Heriberto Yepes lo llegó a comentar también cuando hubo un contracanon, porque hubo una como segregación. Ustedes pueden escribir de narcotráfico, ustedes no. Y curiosamente, Yuri Herrera, que pues, no es oriundo de aquí del norte, sino es del centro de México, se va al Paso, Texas, redacta esta novela con la cual se titula también de la maestría y la publica, da y refleja gran parte de las vivencias. Entonces realmente no se requiere mucho la procedencia, sino el conocimiento o las propias experiencias que uno puede reunir. Ahora, con la reflexión, yo pienso que el proceso reflexivo de la literatura es presente siempre y es perenne, porque a fin de cuentas el fin último de la literatura, o el objetivo que tiene para con uno el lector es la recreación, ¿no? Pero también la disertación que uno puede presentar o ofrecer a partir de las enseñanzas. Digo, no estamos hablando de una fábula como tal, pero estamos hablando de que te deja algo, que te lleva a pensar, que te lleva a criticar, a cuestionar. Entonces, yo pienso que podría ser un punto de partida del narcotráfico, una nueva vertiente, incluso podríamos proponerlo igual más adelante, ¿no? Que exista una reflexión por parte de los lectores, obviamente en aras, no de armar un aparato político para que juzguemos la sociedad a partir de la narcoliteratura o las bases de esta misma, pero sí para poner en relieve las cuestiones que se están viviendo hoy en día. Muchas veces es como la novela histórica, ¿no? La nueva novela histórica, que habla y dice las cosas que son, pero pues no son. O sea, son cosas, secretos a voces, secretos a plano de grito, donde la gente reconoce las realidades y eso es lo que cala, lo que duele, es como que la risa porque hay literatura que causa comedia, ¿no? Son eventos que parecen tan irreales, pero después volteas a ver las noticias y te das cuenta que pues la de las noticias está peor.
o sea, rebasa por mucho la realidad que tú te estás imaginando a la que estás viviendo. Entonces, yo pienso que sí podría haber un proceso de reflexión. Yo pienso que lo hay, por parte de todos aquellos que están interesados en literatura con tintes de narcotráfico, porque a fin de cuentas es una tendencia, es reciente relativamente, lleva unos 30, 20 años, pero está emergiendo, y sobre todo en autores del norte, quienes buscan reconstruir esa perspectiva, ya sea de testimonial, sea narrativa, ficcional, o retomando artículos que se han presentado. Digo, José Juárez ha sido un gran protagonista en este tipo de cuestiones, y conlleva al propio lector, ¿no?, a saber hasta dónde llega la vivencia de alguien que no está, a lo mejor en la parte norte de la frontera, porque también existe la literatura del narcotráfico en Colombia, ¿no? Y hablamos que es una completamente, no, es agarrar el sartén desde otra perspectiva, porque a fin de cuentas ellos la viven desde la procedencia, y nosotros estamos hablando a lo mejor desde la perspectiva de la violencia. Entonces, no digo que no la haya, digo que a lo mejor son perspectivas ajenas. Espero haber respondido tu respuesta, no haberte confundido más en una de esas. No, muchas gracias. Bueno, si nadie más tiene alguna pregunta o algún comentario, pasaría a la despedida. Agradecemos mucho a nuestros participantes. Las 3 participaciones estuvieron muy interesantes. Y a ustedes por formar parte de este primer coloquio internacional, Palimpsestos, Perspectivas Críticas del Norte de México. Los invitamos a que continúen asistiendo a los demás eventos. A continuación se presentará el 8º bloque por esta misma plataforma. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.